Dios les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor. Quiero compartir este mensaje, amén, de la palabra del Señor, y es para la gloria del Señor. Dios les bendiga a todos. Y este mensaje se llama Señales antes de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y si me da tiempo, amén, en este mensaje quiero meter si hay un arrebatamiento. Entonces voy a ir un poco rápido, pero a la vez que sea el Espíritu Santo el que me ayude a poder explicar lo que está en la palabra del Señor conforme a la palabra del Señor. Amén, con los versículos y el mensaje que el Señor quiera dar. En el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que es el que nos guíe a hablar y a entender, ¿verdad? Dios les bendiga. Pues quiero empezar con el capítulo de Mateo. Amén. Mateo 24. Capítulo 24. Quiero empezar en este capítulo. Quiero empezar a leerlo. Y voy a explicar así brevemente para poder explicar dos enseñanzas en una. ¿Qué es lo que nos habla el Señor por medio de su palabra? Amén. Y usted escudriñe esta palabra y escudriñe este mensaje conforme a lo que dice la palabra del Señor. No el vaso, sino la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Amén. Entonces voy a leer, así dice la palabra del Señor. Voy a leer Mateo 24, 29 al 32 primeramente. Amén. En el nombre del Señor Jesús, así dice la palabra del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es la venida del Señor Jesucristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Él enviará a sus ángeles. Él enviará a sus ángeles porque Él está en ese momento en el cielo. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Viene a levantar a sus escogidos de los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor viene, pero más adelante quiero leer otra vez este versículo para explicar que hay un arrebatamiento. Por ahorita voy a explicar las señales antes de que esto acontezca. Amén. Las señales antes de que esto acontezca. Y yo entendía por lo que estaba leyendo todo el capítulo 24, es que estas señales antes de que acontezca lo que acabamos de leer ahorita, estas señales son antes de la venida del Señor Jesucristo. Y yo estaba meditando en este capítulo y también por lo que yo leí aquí en el versículo 3, dice, y cuando él señales antes del fin, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán las señales de tu venida? Señales de tu venida y del fin del siglo, el fin de este siglo. Entonces vienen señales
El Señor no nos ha dicho la hora, no nos dijo la hora, el día, el momento. Dice que solo el Padre lo sabe, que ni siquiera el Señor Jesucristo sabe cuándo va a venir. Solo el Padre tiene esa fecha. Amén. Y pero nos ha dejado señales. ¿Y dónde están? Aquí Él las dijo en Mateo 24. Amén. Y también en Apocalipsis y en Daniel, que más adelante voy a dar unos versículos y capítulos para que ustedes los lean en su casa y los escudriñen conforme a lo que dijo el Señor de sus señales antes de su venida. Aquí lo está especificando claramente. ¿Cuáles serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Amén. Entonces aquí yo voy a compartir lo que aprendí leyendo y escudriñando el capítulo 24, las señales antes de su venida. ¿Por qué antes de su venida? Porque hasta el versículo 29, 30, 31 y 32 está hablando de que ahí acontece su venida, pero después de lo que acabamos, de lo que usted va a ir leyendo, versículo por versículo. Entonces, en el 4, versículo 4, yo apunté, le voy a leer rápidamente, amén, cuáles son las señales antes de la venida del Señor. Falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, con S, muchas pestes, hambres, terremotos. Las siguientes señales, en el versículo 8 dice que todo esto será principio de dolores en el versículo 8. Amén. Entonces dice, hasta ahorita, hasta en el versículo 8 dice que son principio de dolores. Y luego dice 9, entregados a tribulación, matarán a algunos. ¿Qué quiere decir? La iglesia va a ser perseguida antes de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Algunos los van a entregar a tribulación y angustia antes de que el Señor venga. Y dice, aborrecimiento por causa del evangelio de Cristo. Esta persecución y muertos y odio será para los cristianos. Aquí lo está diciendo, es para la iglesia. Va a venir una persecución porque lo está diciendo en el versículo 9 y 10 de Mateo 24. Viene una persecución para la iglesia y viene muerte y mucho odio entre los cristianos. Amén. Y en el versículo 11, otra señal antes de que el Señor venga. Falsos saldrán a engañar, la cizaña y el trigo juntos, creciendo juntos. Mucha maldad y el amor estará frío. Amén. ¿Por causa de qué? Por causa de que el amor estará frío y mucha maldad. Porque la iglesia van a aborrecerse unos a otros y van a perseguir a la iglesia. Esto será antes de la venida del Señor. En el versículo 15 al 20 habla de la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel. El que lea entienda, dice aquí en este versículo. Entonces, ¿qué quiere decir que el que lea entienda? Que usted tiene que irse a escudriñar a Daniel. Ahorita le doy los capítulos. Tiene que escudriñar y leer todo el capítulo 9, todo el capítulo 10, todo el capítulo 11 y todo el capítulo 12. Tiene que estar leyendo y escudriñando estos capítulos. Amén. Porque aquí está hablando de la abominación desoladora, de lo que va a ser la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo. ¿Y qué quiere decir esto? Amén. También aquí en el 15 dice esto. Si usted lee
el Daniel, los capítulos que le acabo de dar, va a entender lo que va a suceder en el versículo 15 de la abominación desoladora. Amén. Que quiere decir que es el anticristo. Amén. Puesta ahí en ese lugar y una persecución para Israel. Amén. ¿Dónde lo dice? Lo dice ahí en Daniel, en esos versículos, entre esos capítulos. Ahí dice todo lo que va a hacer este hombre de pecado, hijo de perdición, todo lo que va a hacer. Ahí dice todo lo que va a hacer. Vienen ejércitos, viene una persecución para la iglesia y también también para Israel. Amén. Cuando surja este acontecimiento, esta señal antes de la venida del Señor, cuando surja esto, viene esa persecución, va a ser perseguida la iglesia y Israel también. ¿Por qué? Porque aquí dice, vamos a leer, aquí sí voy a leer en versículo 15 de Mateo 24, dice, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta, el que lea entienda. Tiene que ir a leer Daniel para entender esto. Pero esto va a suceder en el versículo 15, que es una señal antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? El 16, 17, 18, 19 y 20. Voy a leer rápidamente. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues vuestra ida no sea en el invierno ni en día de reposo. Amén. Entonces esto es una escape, una huida para los que van a estar huyendo de estas cosas en este tiempo cuando surja este acontecimiento en medio de todo el caos y de todo lo que ha pasado antes de esto. Ya le había mencionado las primeras señales: guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Amén. Entonces, todo esto será el comienzo de dolores. Aquí lo dice en el versículo 8. Amén. Entonces, del 15 al 20 hay una persecución, amén, de parte del anticristo para Israel. Amén. Y también en la iglesia va a haber una persecución, amén, entre los hermanos. En el versículo 9 y 10 lo dice, léalo bien ahí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad y porque el amor se va a enfriar por esa causa. Amén. Entonces, allá leímos los primeros. Ahora quiero ir a Lucas 21, 20 al 24. Lucas 21, 20 y 24. Mire cómo lo explicó aquí. Amén. Cómo lo explicó Lucas en este versículo. Esto, lo de la abominación desoladora. Ok, 21, 20, permítame. 20 al 24. Así dice la palabra del Señor. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Amén. O sea, la abominación desoladora trae ejércitos. Entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Esto es la abominación desoladora de la que habla en Mateo. Jerusalén rodeada de ejércitos. Amén. Y por lo que dice Daniel, también allí habla de ejércitos y del rey del norte y del sur en el capítulo 11. Amén. Entonces, por lo que dice Daniel, es el anticristo rodeando ejércitos. Amén, en este lugar. Entonces vamos a leer hasta el 24. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben salir. Y los que estén en el campo no vuelvan a las ciudades. Pues serán días de venganza de Dios. Y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán.
Esta es una profecía que se tiene que cumplir y que no hemos visto y que viene por cumplirse en el tiempo del Señor. Y es antes de la venida del Señor, por lo que dice todo el capítulo de Mateo 24 hasta donde está el 31 al 32. Amén. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que estén amamantando, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada, os serán enviados a cautiverio a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Amén. El que lea entienda, vaya a Daniel para entender esto. Pero esto es la abominación desoladora puesta en el lugar santísimo en Israel. Y vamos a mirar si nos toca vivir esos acontecimientos en lo que está por venir. Amén. Que el Señor sabe el día y la hora y el momento, pero las señales están escritas en la palabra del Señor. Cuando veamos que la rama está tierna y ya florece, es que saber que ya está el tiempo, ya es el tiempo que el Señor va a llegar, va a venir. Y sí va a venir porque hay un arrebatamiento, la Biblia lo dice, hay un arrebatamiento. Eso no se puede negar, está en la palabra de Dios y no ha sucedido. Bueno, aquí están estas señales hasta el 15, ahí me detuve un poco. Entonces, en el Mateo 24, vamos a regresar a Mateo 24, versículo 22. Los días serán muy cortos. ¿Por qué? Dice que por causa de los escogidos vamos a estar aquí. Por causa de los escogidos, de los elegidos, los que están elegidos, amén, para irnos con el Señor. Los días Dios los acortará los días. Entonces en el versículo 23 al 26, aquí hay otra señal. Viene un engaño muy fuerte, poderoso, señales y prodigios de parte de los falsos, seguidores y siervos del anticristo. Viene un engaño poderoso. Usted lee ahí Mateo 24, versículo 23 al 26. Viene un engaño fuerte en esos tiempos, cuando el anticristo, cuando la abominación desoladora, para que me entienda por lo que dice el versículo de Mateo, cuando la abominación desoladora surja, dé a luz, esté ya visible, viene un engaño poderoso. ¿Por qué? Porque van a ser señales y prodigios. Lo especifica Daniel también. Viene y también lo especifica en Apocalipsis. Algo que yo quería compartirles es que aquí rápidamente, es que Mateo 24, amén, Mateo 24, el capítulo de Mateo 24, por lo que yo miré ayer, el Señor estaba dando un resumen, como cuando usted lee un libro completo, amén, y todo lo que entendió lo escribió en una hoja de papel, un resumen de todo lo que entendió en todo el libro. Amén. Entonces ahí yo entendí que el Señor ahí estaba dando un resumen de todo lo que iba a venir en los tiempos del fin y en el día de su venida. Pero el Señor lo especificó. Amén. Lo especificó en Apocalipsis. Lo especificó con detalles. Qué era lo que iba a acontecer antes de su venida. Pero tendríamos que leer Apocalipsis para entender con detalles cuáles son las señales antes de la venida del Señor. Amén. Acuérdese que el día y la hora nadie la sabe, solo Dios sabe el día y la hora. Pero tendríamos que escudriñar más la palabra e irnos a Apocalipsis a leer, a mirar y a leer y a escudriñar con detalles hasta que el Señor viene por nosotros. Ok, ahora, aquí hay un arrebatamiento. Muchos dicen que el Señor viene antes,
otros que el Señor viene durante o a la mitad, y otros que el Señor viene ya que se acaba todo esto, estos acontecimientos. Pero nadie sabe, 100% nadie va a saber. Nadie va a saber 100% la venida del Señor Jesucristo. ¿En qué momento, en qué tiempo? 100% nadie va a saber. Hay señales y las señales nos pueden guiar en la palabra de Dios más o menos en qué tiempo el Señor está por venir. Por eso dijo el Señor que estemos alertas en todo tiempo, pero no especifica, amén, 100% que ahí viene, no especifica 100%. Entonces tenemos que andar en escudriñar la palabra de Dios día con día, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia. Lo que sí es que no debemos de dejar de creer como algunos han dejado de creer. Amén. Algunos han dejado de creer en la venida del Señor Jesucristo, como dijo Pedro, que ya muchos ya no creen. Muchos ya no creen que el Señor va a venir. Lo que pasa es que el Señor es paciente, como dijo Pedro, para con otros para que se arrepientan. Pero el Señor viene para resurrección y para arrebatamiento. Amén. Vamos a leer rápidamente en el nombre de Jesús en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Amén. Así dice la palabra del Señor. Dice, perdón, déjeme, aquí lo tenía. Ok, no lo tengo aquí, pero si usted lo busca, ahí dice que, dijo Pablo, que ahí hay un arrebatamiento. Los muertos sin Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados junto con ellos en el aire. Léalo bien. En el aire seremos arrebatados. Ese es un arrebatamiento. Seremos arrebatados en el aire. Amén. El Señor va a mandar a sus ángeles y va a escoger y va a agarrar a sus escogidos de los cuatro vientos, como lo dice Mateo. Y en el aire va a haber esa resurrección, ese arrebatamiento y resurrección también. Amén. Entonces es cuando el Señor viene por nosotros en medio de toda la situación que va a suceder. Amén. Entonces, en Primera de Corintios 15, 51 y 52, este sí lo tengo aquí, dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos, los que estaban muertos, serán resucitados. Amén. En la venida del Señor. Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados, pero aquí dice, no todos estaremos, en otra versión dice, no todos estaremos muertos. Los muertos resucitarán, pero los que estén vivos o estemos vivos, amén, o estemos muertos, vamos a resucitar, o estemos vivos, vamos a ser arrebatados. Entonces sí hay una resurrección. Hay una resurrección y también hay un arrebatamiento, pero es en el momento en el que el Señor viene al cielo para venir a recoger, a levantar a la iglesia. En ese momento que solo el Padre sabe el día y la hora y todo. Solo el Padre lo sabe. Ahí está el versículo también, búsquelo. Solo el Padre sabe el día y la hora en el que el Señor Jesucristo vendrá a arrebatarnos y a resucitarnos. Amén. Por si nos vamos antes, pues resucitarnos, y si estamos en ese momento, pues arrebatarnos.
Amén, pero el Señor viene por nosotros. Y en Lucas 17, 26 al 30, hermanos, aquí habla de que el Señor viene como en el día de Noé, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Usted sabe, antes del diluvio. Amén. Antes del diluvio, lo que sucedió, y cuando llegó el diluvio, y antes de que cayera fuego en Sodoma y Gomorra, Lot fue salvado antes de que él miró y él vio la persecución, todo miró Lot. Amén. Pero fue salvado, fue protegido, fue rescatado. También Noé miró la perversión, la maldad, el amor se enfrió, la maldad aumentó y miró todo eso. Pero el Señor lo rescató, lo salvó en el momento preciso. Amén, hermanos, el que entienda, hay que entender, ¿verdad? Como dice la palabra, lo que dice el Espíritu a las iglesias. Si el Señor viene en ese tiempo, va a venir en ese tiempo. Nos van a rescatar del diluvio y del fuego. Amén. Que ya no va a haber un diluvio, sino que espiritualmente nos van a rescatar de lo peor, de lo más peor que va a venir más adelante, mucho más adelante. Amén. Entonces, en Éxodo es un ejemplo que estoy poniendo de Noé y de Lot, que en medio de los acontecimientos antes del diluvio, Noé fue rescatado, y Lot durante el acontecimiento, pero antes de que cayera el fuego, Lot fue rescatado. ¿Ven? Así muchos. ¿Por qué? Porque aquí en Éxodo 7, quiero compartirles esto, Éxodo 7, capítulo 7, versículo 8, desde ahí empieza todo. Pero usted va a leer después todo el capítulo 7, 8, todos los versículos en adelante. Lea el capítulo 8 de Éxodo, lea el capítulo 9 de Éxodo, lea el capítulo 10 de Éxodo y el capítulo 11 de Éxodo. Esos 5 capítulos, 7, 8, 9, 10 y 11. Amén. Lea esos capítulos para que usted entienda cómo Israel, estos son los capítulos de las plagas de Egipto. Amén. Y este es un ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, antes de salir de Egipto, así Jesús viene a rescatarnos, pero antes miraremos cosas. Vamos a mirar cosas, hermanos. Vamos a como lo dice en Mateo 24, usted lea todo hasta donde dice que el Señor viene. Vamos a mirar si nos toca pasar en ese tiempo, esas épocas, o si ya estamos o ahí viene. Vamos a seguir mirando hasta que el tiempo del Señor, Dios tiene el tiempo para que el Señor venga por nosotros. Amén. Pues usted mire aquí las plagas, todas las plagas por las que pasó Israel. Pero acuérdese y mire bien, escudriña ahí. Israel fue salvado de todas esas plagas. Israel fue protegido. Israel fue protegido por el Señor. Ninguna plaga les tocó a ellos en donde ellos vivían, estaban ahí, convivían. Ninguno de esas cosas les tocó a ellos. Amén. Solo a Egipto. Y así nosotros, nada de eso nos tiene que suceder porque no estamos en Egipto. Amén. Si usted está allá en el mundo, en Egipto, en las cosas del mundo, pues, amén. ¿Qué nos podemos esperar si estamos allá? Pero si estamos acá en el pueblo del Señor, en las cosas del Señor, el Señor nos va a proteger de todo lo que venga y vendrá. Amén. Entonces, en Apocalipsis 3:10, vamos a Apocalipsis 3:10. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí hay un mensaje. Déjenlo busco para leérselo. Aquí hay un mensaje muy bonito. Habla de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser
perseverante. Por eso tenemos que perseverar. Pase lo que pase, persevere, siga adelante. Yo también te protegeré de la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Esto viene a la tierra, al mundo, a Egipto. Pero aquí dice, yo te protegeré. Él nos va a cuidar, Él nos va a cuidar. Vamos a ser espectadores de muchas cosas que van a venir, que van a suceder. Pero el Señor, tenga su confianza en el Señor. Él nos va a proteger porque Él viene para arrebatarnos. Él viene para arrebatarnos. No podemos especificar, Él viene antes, Él viene después, Él viene hasta el final, Él viene a la mitad. Nadie sabe el día ni la hora. Hay señales, pero no podemos especificar. El Señor viene tal y tal y tal tiempo. No, porque la palabra del Señor no lo dice, no explica. Hay señales de que Él va a venir. Amén. Y puede usted tal vez decir, tal vez vienen en este y en este tiempo, porque aquí más o menos mientras pasa esto va a pasar lo otro. Y tal vez no vamos a pasar esto, pero sí vamos a pasar todo esto. Amén. Entonces puede usted hacerse esas ideas, pero especificar no, porque la palabra del Señor dice que nadie sabe, ni los ángeles, ni aun Cristo, solo el Padre sabe cuándo va a mandar al Señor Jesucristo en las nubes y nos va a arrebatar y resucitar. Eso sí viene después de después de todo lo que tiene que cumplirse. Amén. Entonces, en Apocalipsis 10 dice que si nosotros somos perseverantes, si nosotros perseveramos en creer que el Señor viene, el Señor nos va a cuidar, nos va a rescatar, nos va a proteger, nos va a salvar. Entonces, así rápidamente les voy a dar unos versículos. Mateo 24:44. Jesús viene cuando menos lo esperemos. Por eso tenemos que estar alerta en todo tiempo. Amén. Apocalipsis 22:17. ¿Quiénes estarán esperando al Señor? Amén. En Apocalipsis 22:17 dice, ven el espíritu y la novia, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. La esposa, la novia estará clamando, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Por eso dice que el Señor Dios acortará los tiempos en estos tiempos, porque la novia estará clamando por su amado. Ven Señor Jesús, dice en Apocalipsis 22:17. La novia, la enamorada que está esperando, preparada como una esposa ataviada para el casorio. Amén. Amén. Ella estará lista para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, los que van a estar listos van a ser los que van a estar esperando su venida. El apóstol Pablo dijo en sus cartas, amar la venida del Señor Jesucristo. Él decía, el Señor viene. Él vivía. Ellos vivían pensando que el Señor iba a venir en sus tiempos. Amén. Ellos vivían diciendo, el Señor viene. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses, y los que estemos vivos, porque ellos vivían. Tenemos que estar viviendo, tenemos que estar esperando la venida del Señor Jesucristo, el arrebatamiento y la resurrección. Amén. Tenemos que estar esperando su venida, aunque nos vayamos para ser resucitados, pero tenemos que irnos con la esperanza y la fe que el Señor Jesucristo viene para resucitarnos y para arrebatarnos. Amén, para irnos a esa vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha prometido y que Él nos la va a cumplir porque Él es fiel, solo Él es fiel. Entonces, en Segunda de Pedro 3:10, aquí dice, Segunda de Pedro 3:10, dice que muchos ya no creen en no creen en la venida del Señor Jesucristo. Muchos la tienen por tardanza, pero no, Él es paciente para con los que se van a arrepentir. Amén, con los que van a estarse arrepintiendo en los acontecimientos que vamos a estar pasando hasta el tiempo señalado de su venida.
Amén. Y aquí él viene como ladrón en la noche. Aquí quiero compartirles algo, hermanos. Dice en 2 de Pedro 2:10, dice que viene como ladrón en la noche. ¿Por qué dijo Pedro que venía como ladrón en la noche? Aquí hay una perla. ¿Qué quiere decir? Que el Señor viene en tiempos de oscuridad. De oscuridad. ¿Qué quiere decir? Usted escudriñe, por ejemplo, en Éxodo 10:21, donde le acabo de dar los capítulos para que los lean. En Éxodo 10:21 habla de un acontecimiento que vino a Egipto. Tinieblas vinieron a Egipto. Tinieblas. Y ya casi era las últimos acontecimientos cuando Israel salió de Egipto. Nosotros también así vamos a salir de aquí, del mundo, de este mundo, vamos a salir como Israel. Amén. En las últimas, pero vamos a salir. Eso no quiere decir que vamos a salir, que vamos a especificar o vamos a salir, vamos a irnos hasta ya cuando se acabe todo. No, nadie sabe el tiempo. Ni a la mitad podemos especificar, ni antes. No. Dolores de parto dice en Mateo que vienen dolores de parto, pero no sabemos en qué dolor de parto nos van a resucitar o nos van a arrebatar. Hay señales, pero no sabemos en qué dolor. Es como la madre, ¿verdad? Tiene dolores de parto, principio de dolores de parto, amén, primera etapa, segunda etapa, más dolores más medianos de parto, y tercera etapa, dolores más fuertes de parto. Entonces, aquí la palabra no especifica, amén, no confirma en qué dolor de parto. Es un ejemplo que puedo explicar más o menos. No especifica, ¿verdad?, en qué dolor de parto nos vamos. Nos vamos en los primeros dolores, o tal vez nos vamos en la mitad de los primeros dolores, o tal vez en medio o tal vez nos vamos hasta ya que terminen los dolores de parto. La Biblia no dice, solo dice que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera Jesús, solo el Padre. Entonces el Señor va a venir, amén. Entre estos dolores de parto el Señor va a venir a cumplir la resurrección y el arrebatamiento, amén. Pero si usted lee la palabra, el Espíritu Santo nos va a ir guiando a toda verdad y toda justicia, porque el Espíritu Santo está con la novia. Ahí dice, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. El Espíritu Santo está aquí y Él nos va a ir guiando conforme van pasando los tiempos. Los tiempos y las épocas son del Señor. Amén. Entonces, aquí le quería compartir que en Éxodo 10:21, allí hubo unas tinieblas que vinieron el Señor mandó entre las plagas. Entonces, en Mateo 24:29, también aquí dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí hay otra tiniebla. También en Apocalipsis 6:12, en uno de los sellos, creo que es el último, el sexto, ahí dice que va a haber oscuridad, que el sol se pondrá negro como tela de silicio y la luna como sangre. Amén. Usted discierna, amén, discierna los tiempos, discierna en qué tiempo estamos. Podemos discernir, pero no especificar. Entonces, discierna en qué tiempo estamos, si ya estamos en los principios de dolores, a la mitad de los dolores, o ya vamos para allá, para el tiempo, amén, el tiempo que viene. Entonces, discernamos la palabra del Señor, como aquí en Apocalipsis dice en el sello, amén. Entonces, cuando todo esto esté aconteciendo, el Señor viene para resucitarnos o para arrebatarnos. Entonces muchos están diciendo que el Señor ya no vino. Otros están diciendo que el Señor ya vino. Y otros dicen que el Señor no va a venir. Eso es mentira. Amén. Entonces, ¿por qué?
porque le acabo de dar versículos donde dice que cuáles son las señales antes de la venida del Señor Jesucristo, mas no estamos especificando qué día, qué hora o cuándo o en qué tiempo. Solo las señales antes de la venida del Señor Jesucristo, por lo que dice la palabra. Y también estamos hablando de que sí hay un arrebatamiento, y en medio de todos estos acontecimientos el Señor viene en ese arrebatamiento a arrebatar a la iglesia, a la novia que dice: ven Señor Jesús, más especificando día, fechas, y eso no se está dando en este video. Amén. Para la gloria del Señor, hermanos, yo quería compartirles esta enseñanza. Me tardé un poco porque no quería compartir dos en uno. Quería compartir un video, dos enseñanzas en un video. Amén. Y explicar por lo que dice la palabra del Señor, que Él nos va a guardar como a la iglesia de Filadelfia. Estemos en los principios de dolores, estemos a la mitad, estemos hasta donde Él venga, Él nos va a guardar, y viene el arrebatamiento para la iglesia, y viene la resurrección y el arrebatamiento para la iglesia de Cristo. Estemos esperando al Señor Jesucristo en todo tiempo. Dios les bendiga y los guarde.